tal, estimadas y estimados cibernautas? Es un verdadero gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este webinar sobre mesas jurídicas de análisis en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y a nombre de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, la doctora Petra Armenta Ramírez, les damos la más cordial de las bienvenidas, su servidor y el doctor Saúl Cortés Viveros, quienes nos encontramos coordinando estas mesas de análisis. Y particularmente les queremos dar la bienvenida a esta mesa número 1 de Derecho Electoral, la emergencia sanitaria COVID-19 y el próximo proceso electoral. Sin duda será sumamente enriquecedora esta primera mesa con la que aperturamos a este webinar de mesas jurídicas de análisis en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Moderará esta primera mesa el maestro Javier Hernández Hernández, quien evidentemente acompañará a lo largo de toda esta mesa a los invitados, precisamente generando la labor de moderación y que sin duda habrá de llevar a cabo esta función satisfactoriamente. Sin más preámbulos, a nombre de la doctora Petra Armenta Ramírez, declaramos inaugurados formalmente los trabajos de este webinar, Mesas Jurídicas de Análisis en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, y por supuesto inaugurando con esta primera mesa de derecho electoral, la emergencia sanitaria COVID-19 y el próximo proceso electoral. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al moderador, el maestro Javier Hernández Hernández, estudiante del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Que sea para bien. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, estimado maestro Javier Hernández Hernández. Saludos a toda la audiencia, sean bienvenidos. Hoy viernes 19 de junio, a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en especial de su directora, la doctora Petra Armenta Ramírez, y los coordinadores académicos, los doctores Carlos Antonio Vázquez Azuara y Saúl Cortés Viveros, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado webinar Mesas Jurídicas de Análisis en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Damos apertura a la primera mesa intitulada Derecho Electoral, la emergencia sanitaria COVID-19 y el próximo proceso electoral. Agradezco la distinción de estar hoy con ustedes y me permito presentar a los ponentes doctorandos en Derecho por esta casa de estudios y que participarán el día de hoy con sus valiosos análisis. En principio quisiera saludar al maestro Eduardo Antonio Aparicio Saquís. Eduardo, bienvenido, que estamos aquí transmitiendo. Gusto saludarte. Al maestro Omar Brandi Herrera, por ahí lo tenemos en línea. Gusto saludarte, Omar. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlo. Excelente. Maestro Jesús Leopoldo García Herrera, un gusto saludarte. Gracias, doctor. De igual manera, bienvenidos y un gusto estar con ustedes. Maestra Josefina Ramos Alfonso, saludos. Al maestro Juan José Rivera Castellanos, lo tenemos por aquí en la línea. Y a la maestra Carla Valencia Soto. Maestra Carla, hola. Gusto saludarte. Hola, doctor. Gusto saludarlo y un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Su servidor, Javier Hernández Hernández, tuve la fortuna de ser invitado para moderar el presente evento. Agradezco a la doctora por esta excelente oportunidad de participar en un tema tan relevante como lo es electoral y la crisis COVID-19. Antes de comenzar, me permito informarles a nuestros participantes que tendrán un tiempo aproximado de 10 minutos para formular sus manifestaciones. Su intervención será en el orden que hace un momento cité y de un tiempo máximo de 3 minutos en una primera parte, 6 para hacer un planteamiento más general y 2 minutos respectivamente para concluir con sus propuestas. Estamos transmitiendo en vivo y pueden escribirnos sus preguntas y opiniones
sobre los temas que estaremos abordando a través de la página del instituto, específicamente del Facebook Live por el cual se está transmitiendo este evento. Pues sin más preámbulo, quisiera invitar al maestro Eduardo Aparicio para que inicie con esta charla. Brevemente quiero comentarles que el maestro Eduardo Aparicio es estudiante del doctorado de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa y en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, con experiencia en materia electoral, tanto en el Instituto Electoral Veracruzano como en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Abogado litigante y conocedor, por supuesto, del tema que ahora nos va a plantear. Eduardo, un gusto saludarte de nueva cuenta y te dejo para que inicies con tus primeros 3 minutos de participación. Adelante. Gracias, abogado. Pues primero agradecer a los organizadores por este magnífico evento. Y bueno, un honor compartir con usted estos comentarios porque pues mi primer trabajo fue gracias a usted en el otrora Instituto Electoral Veracruzano, y lo que yo sé, lo poquito que sé de derecho electoral y el gusto por la materia, pues fue gracias a usted, ¿no? Y bueno, yo me quiero referir al derecho administrativo sancionador en materia electoral y cómo se va a afectar o cómo se tendrá que ir modificando a partir de la pandemia en la que nos encontramos. Bueno, quisiera ponerlo en contexto. Cuando me invitan a participar en este evento, pasan por mis manos un par de notas periodísticas, una donde una diputada se discute con el presidente del Instituto Nacional Electoral porque estaba entregando apoyos y bueno, de alguna manera le hacen ver que estaba mal que lo hiciera porque se estaba publicitando con esos apoyos. Entonces ahí vía Twitter se dijeron algunas cosas y por otro lado también me encuentro con esta nota donde el OPLE aquí en Veracruz emite medidas cautelares para que el DIF estatal deje de entregar apoyos a través de diputados en relación del COVID, ¿no? Entonces, pues esto impacta en el derecho administrativo sancionador, que no necesariamente tenemos que esperarnos a que inicie el proceso electoral para empezar a conocer de estos temas, porque pues estas dos notas me dejan en claro que ya debe haber quejas y denuncias que se tendrán que estar trabajando en los diferentes organismos administrativos electorales. Y bueno, quiero referirme a tres aspectos que me generan dudas. Uno tiene que ver con tener acciones preventivas, ya les explicaré a qué me refiero. Otro por aspectos procedimentales, que seguramente se tendrán que adecuar, y algunas reflexiones con las pruebas y su valoración, ¿no? Esto con el fin de que cada vez sean más certeros y sean mejores pues, los procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral. Y bueno, pues en mi siguiente intervención abundaré en estos 3 temas que considero importantes. Gracias, Eduardo. Pues en un momento más retomamos tu participación para que puedas desarrollar tu planteamiento en los términos que consideres pertinentes. Bien, como segundo punto, en este caso vamos a darle el uso de la voz al maestro Omar Brandi Herrera, también como estudiante de Derecho, del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es maestro en Derecho Procesal con experiencia en materia electoral en la Sala Regional y en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, así como del Organismo Público Local Electoral. Maestro Omar, un gusto saludarte y como comentamos al inicio, te cedo el uso de la voz hasta por 3 minutos. Adelante. Hola, muy buenas noches, doctor. Un placer compartir este espacio con mis compañeros y con usted. Seguramente va a ser muy provechoso el poder comentar con ustedes algunos temas que han surgido a partir de esta pandemia. Bueno, esto surge el 31 de diciembre del 2019, en donde la Comisión Municipal de la Salud de Wuhan, China, notificó un conglomerado de casos de un nuevo coronavirus denominado COVID-19, enfermedad que se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Ante la propagación en todo el mundo de la referida enfermedad, los gobiernos de los 5 continentes
han tomado prevenciones para que disminuyan los contagios, los cuales han afectado la vida diaria de las personas y por ende ha impactado en la realización de actividades gubernamentales. Nuestro país no se encuentra exento de la aplicación de estas medidas, porque por lo tanto la Federación y las entidades federativas han implementado diversos mecanismos para controlar la propagación del mencionado virus. En este ensayo, o más bien en esta participación, lo que quiero es destacar la labor que ha hecho el organismo público electoral de Veracruz, precisamente para tomar estas medidas de prevención y, en su caso, no exista proteger a su personal, que no exista esta propagación haciendo un trabajo a distancia, utilizando los medios de comunicación y con ello también preservar el trabajo que actualmente está desempeñando, protegiendo de alguna manera los plazos que en materia electoral son perentorios, y por lo tanto ese es el tema que en breve pues comentaremos con mis compañeros, ¿no? Muy bien, maestro, excelente, pues estaremos atentos al desarrollo de su plática. Maestro Jesús Leopoldo García Herrera, bienvenido, pues sobra presentarlo, también como estudiante del doctorado de Derecho de la Universidad Veracruzana, pues le vamos a dar el uso de la voz hasta por 3 minutos para la presentación del tema a desarrollar. Adelante, maestro. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros y a las personas que nos escuchan. Esperamos que esto sea gratificante y sea provechoso para que puedan generar nuevas propuestas o investigaciones, ¿no?, de las personas que nos siguen. Bueno, lo que un servidor va a tratar es las tecnologías de información y comunicación en la formación y capacitación electoral como una medida preventiva ante situaciones de riesgo de salud. A lo que voy, el problema que percibo es derivado de la situación que actualmente seguimos viviendo respecto de la cuarentena, ¿no?, por este asunto del COVID-19, lo cual genera una preocupación para el proceso electoral que se avecina no muy lejos, ¿no?, ahorita 2020-2021, y que pudiera afectar, ¿no? No al grado quizás de como en otros estados que se tuvo que suspender, ¿no? Guardamos la esperanza de que vayamos disminuyendo y logremos tener un proceso sano de desarrollo en este estado y en este país, ¿no? Derivado de eso, lo que pretendo es que se formen, ¿no?, o se destinen los recursos tecnológicos para poder implementarlos y hacer contraste con este problema de contagios que se están viviendo, ¿sí? La propuesta en general, la preocupación también en el tiempo es que los institutos, las autoridades responsables de organizar las elecciones estén preparadas para cuando inicie el proceso electoral puedan contar con aquellos recursos tecnológicos que se ofrezcan a quienes primero están dentro de los institutos electorales o los órganos públicos electoral y puedan estar capacitándose, puedan estar tomando cursos como ya se están haciendo, pero ya más enfocados en una materia específica para las actividades que deben de desarrollar, ¿no? La ciudadanía también es otro riesgo, ¿no? Porque todo esto va en camino a la jornada electoral, que es donde se deposita todo el trabajo de las autoridades electorales y donde se deben de implementar medidas que también no vayan a poner en riesgo la salud de la sociedad al momento de ir a emitir su voto, ¿sí? Pero en sí voy más apegado al proceso inicial, ¿no? En el que se contratan capacitadores, se contratan supervisores, tienen que ver con la capacitación hacia los funcionarios que vayan a estar en las mesas directivas de casilla. Y toda esta situación es lo preocupante, ¿no? Esperamos nuevamente, deseamos que no lleguemos a esos periodos con nuestras medidas preventivas, ¿no? Pero en caso de ser así, bueno, habría que determinar si efectivamente no vamos a estar en condiciones ni siquiera de hacer el proceso electoral o tener un proceso electoral bajo ciertas medidas, ¿no?, que ya desarrollaré más adelante o propondré
para que se pueda dar un proceso electoral tranquilo, pero con ciertas medidas, evitando el contagio, ¿no? Y exponiendo la salud de todos nuestros ciudadanos y la sociedad, ¿sí? Yo espero que las personas que nos escuchan pues puedan hacer un análisis, ¿no? Puedan invocarnos sus preocupaciones o incluso hasta hacernos unas propuestas, ¿no? A las cuales estamos siempre abiertos, ¿no? Y este foro pues es una evidencia de que siempre tratamos de hacer nuestras investigaciones o nuestras propuestas para que la sociedad los escuche y mejoremos un poco y cada día más nuestra forma de conducirnos. ¿Sí? Le agradezco. Excelente. Gracias, maestro. Pues sin duda un tema interesante que vamos a escuchar de tu parte, el uso de las TICs en los procesos electorales y sobre todo la necesidad de una adecuada capacitación para su aplicación. Excelente. Bien, quisiera darle el uso de la voz a la maestra Josefina Ramos Alfonso. La maestra Josefina es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, maestra en Derecho Notarial por el Colegio de Veracruz y estudiante del doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Maestra, 3 minutos para presentar o para darnos a conocer el planteamiento del tema que tenemos. Adelante, por favor. Claro que sí, maestro. Hola a todos. Bueno, pues miren, yo estoy enfocándome en esta mesa al sistema electoral en México y las posibles consecuencias que nos va a traer la COVID-19. Sabemos que, bueno, desafortunadamente esta pandemia está afectando no nada más a México, sino al mundo. Y bueno, en este breve análisis que yo les pretendo explicar o exponer, primeramente voy a hablar de los sistemas electorales, cómo se componen a grosso modo, una clasificación de estos sistemas, sus tipos, por supuesto, y vamos a hablar también de los partidos políticos porque son parte de este sistema. ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuál es el sistema electoral que a México? Y, por supuesto, a manera de conclusión, aterrizaremos con las posibles consecuencias que desde mi punto de vista considero que vamos o va a traer o está trayendo esta pandemia, porque como bien nos dijo mi compañero Leopoldo, el maestro Leopoldo, vienen cambios, viene una nueva normalidad, viene todo muy diferente a como estábamos en las anteriores elecciones, se aproximan elecciones, ya estamos a nada. Escuché una entrevista del consejero presidente del INE y nos dice, ya estamos a menos de 90 días, o sea, septiembre. Entonces, en esa tesitura, maestro, voy a dar un breve análisis a este tema, que desafortunadamente es poco el tiempo, pero espero poderles dar y contribuir para mejorarlo. Gracias, maestra. Pues sin duda será muy interesante escuchar su postura del impacto que tiene esta pandemia COVID-19 derivado de este virus en relación a los sistemas electorales y pues específicamente en nuestro país, donde estamos cerca de un proceso electoral denominado intermedio, pero que evidentemente el número de puestos públicos que se van a disputar en la próxima elección es considerable. Excelente. Maestro Juan José Rivera, igual como sus compañeros, hasta por 3 minutos para ponernos en consideración su problema o su planteamiento, no sin antes comentar que el licenciado Juan José Rivera es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente estudiante del doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB y se desempeña como asesor parlamentario en el Congreso del Estado. Maestro Juan José, 3 minutos para dar a conocer su tema. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, comentar que la cuestión que estamos viviendo, el foro es COVID y derecho electoral o elecciones. Y en ese sentido, estamos hablando principalmente de 2 derechos humanos. Por un lado, el derecho humano de la salud, y por otro lado, el derecho humano a votar o ser votado, o los derechos políticos electorales como tal.
Y en esta cuestión, cuando estamos enfrentando dos derechos, ¿no?, muy importantes que hay que proteger, por supuesto que la propia Constitución establece que las autoridades locales, las autoridades mexicanas tienen la obligación de protegerlos, de garantizarlos, de preservarlos. Y en ese sentido, la charla va enfocada a este aspecto que hoy en día enfrentaremos en relación con la próxima elección local. Es decir, el COVID, uno de los efectos que ha tenido el COVID, tanto para el campo electoral, también para el campo social y para el campo económico, y principalmente es que ha desnudado las debilidades del sistema de salud. Y tan solo en Veracruz hace unos días se estaba determinando que seguimos en foco rojo aún y que la entrada a esa nueva realidad demorará un poco más tiempo que algunas otras entidades federativas. Y ya estamos de cara al proceso electoral. Luego, entonces, es muy importante recoger las experiencias tanto internacionales como nacionales que se están presentando. Es decir, países como Corea o como Polonia no detuvieron sus procesos electorales. En el caso de Corea, implementaron algunas cuestiones muy interesantes como videograbar los cómputos de las elecciones. En el caso de Polonia, suspendió las campañas electorales, cosa que causó mucha crítica. Y también, por ejemplo, algunas otras que han suspendido sus procesos electorales, como es el caso de Bolivia, que ya lo tenía para un nuevo proceso electoral, Paraguay, República Dominicana, que lo hicieron a través de reformas a las leyes para poder mover sus plazos. A nivel nacional ya tenemos dos experiencias, que son las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, en donde el INE acaba de ejercer su facultad de atracción el 1 de abril y acaba de posponer la fecha de las elecciones en esas entidades. En este sentido, cobra de gran relevancia el aspecto de la facultad de atracción del INE, porque la discusión se va a centrar en si tiene facultades o no el INE para mover una fecha que está constitucionalmente establecida en las constituciones locales. Y en consecuencia sería facultad de los OPLES también hacer esa interpretación para mover la fecha. En ese sentido, mi charla va a analizar esa facultad de atracción que ha ejercido el INE. Muy bien, maestro. Pues será interesante escuchar su planteamiento sobre la colisión de derechos, el derecho a elegir y el derecho a la salud, pero también sobre las facultades que tienen los órganos electorales en esta nueva modalidad de colaboración, coordinación o subordinación. Perfecto. Maestra Carla Valencia, una vez más le doy la bienvenida. Quiero comentarles a ustedes que la maestra Carla Valencia es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Cristóbal Colón, es maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, secretaria auxiliar en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretaria de Estudio y Cuenta Regional en la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra, bienvenida, y como todos sus compañeros, le otorgo el uso de la voz hasta por 3 minutos para que nos dé a conocer el planteamiento de su tema. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor, de nueva cuenta. Un gusto saludarlo y saludo a mis compañeros y a todas las personas que nos siguen. Yo voy a hablarles un poco del COVID-19 y su impacto en las elecciones. Yo estoy convencida que la rápida evolución de la situación ha generado graves interrupciones en múltiples estrados de la sociedad, con un gran impacto en la vida política, colocando a los líderes mundiales en la posición de tomar decisiones rápidas y críticas basadas en la información que emerge cada hora. Como en tantas cosas más, la pandemia del COVID es un acontecimiento que interrumpe en la forma de preparar, organizar y celebrar las elecciones de este año 2020. Será recordado también como el año que redefinió los procedimientos electorales, ya que se pospuso la celebración de comicios en decenas de países, se restringió el ejercicio de los derechos político-electorales de millones de personas, y en mi segunda intervención abundaré al respecto. Gracias. Excelente, maestra. Pues
será interesante también conocer este planteamiento sobre el impacto del COVID-19 en el tema electoral. Vamos a iniciar la segunda ronda, como ya lo comentamos al inicio de la charla. En esta segunda ronda contarán hasta por 6 minutos para desarrollar el tema. Vamos a seguir el mismo orden. Iniciaríamos con el maestro Eduardo. Si no me equivoco, él nos hablará sobre el impacto del COVID-19 en los procedimientos sancionadores regulados por la norma electoral, pero qué mejor que él para plantearnos o explicarnos este tema sobre el régimen sancionador en materia electoral. Maestro Eduardo, tiene el uso de la voz hasta por 6 minutos. Bien, muchas gracias, abogado. Como lo referí en la parte introductoria, bueno, pues quiero comentar que quiero hablar acerca de algunas acciones preventivas que pudieran tomarse en consideración con respecto al derecho administrativo sancionador electoral. Yo quiero dejar en claro que posiblemente no deje muchas respuestas, pero sí un montón de preguntas, porque considero que abonar al debate para mejorar, pues siempre es acertado, ¿no? Cuando me puse a revisar algunos aspectos que tienen que ver en cómo se está combatiendo la corrupción, en cómo se está combatiendo la delincuencia organizada, que es a través de saber de dónde viene el dinero, intenté hacer un símil, si es que es permitido, y me puse a pensar que la entrega de los apoyos también pudiera identificarse de dónde viene. ¿A qué me refiero? El tema de la pandemia va a generar también una crisis económica importante, porque las personas van a perder empleos, van a tener que cerrar sus negocios, y entonces va a haber más personas en situación de vulnerabilidad, y entonces el Estado debe de tomar una posición de apoyo y de entrega de apoyos de índole social, válgase, ¿no? En especie, en dinero, o qué sé yo, y bueno, muchas veces la gente puede creer que ese tipo de apoyos están condicionados. Y por otro lado, pues la iniciativa privada tiene todo el derecho de generar también recursos y apoyos a las personas con el fin de que poco a poco, como sociedad, pues nos vayamos recuperando. Entonces, ¿qué pasaría si como acción preventiva, cada vez que se entregue algún tipo de apoyo, traiga una leyenda que diga, este apoyo emanó del erario público, de tal programa, o emanó de la iniciativa privada, y bajo ninguna circunstancia debe ser considerado como elemento para apoyar a un partido, a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se ha hecho en algunas otras cosas, pero creo que en estos momentos de excepción todavía debe de regularse de mejor manera, y podría irse a la norma o a un acuerdo, dependiendo de las fechas también, y tendríamos que aprovechar que viene una reforma constitucional local que obliga a armonizar el Código Electoral veracruzano, ¿no? Entonces podemos incluir en este apartado del derecho administrativo sancionador acciones preventivas, que si no se llevan a cabo, pues también sean sujetas de sanción, ¿no? O sea, al final, lo importante, pues, es generar más herramientas para garantizar la equidad de la contienda electoral, y, en teoría, pues, como consecuencia, pues, disminuirían los procedimientos, las quejas y las denuncias, que, bueno, en el proceso electoral pasado aquí en Veracruz, pues hubo muchísimos, ¿no? Eso es por una parte. También quiero hacer referencia al procedimiento en sí. Digo, la justicia digital nos tiene que alcanzar, no necesariamente debió hacer por la pandemia, pero bueno, creo que esto es lo que lo va a originar, que ya por fin llegue a México y a Veracruz, y en materia electoral no puede ser, no debe ser la excepción. Entonces, se tiene que regular, se tiene que empezar a hablar de firma electrónica, de audiencias electrónicas, de expedientes 100% digitales, de notificaciones electrónicas, de diligencias digitales posiblemente, y bueno, todo eso creo que es un buen momento para que se incorpore en el código, y si es necesario, que se sienten las bases para que vía reglamentaria se lleve a cabo, y entonces las personas puedan promover desde su casa sin ningún inconveniente, ¿no? Y por último, una parte que me llama a mí la atención es lo relativo con las pruebas técnicas. El Código Electoral refiere que se pueden ofrecer pruebas técnicas, y los órganos jurisdiccionales han emitido criterios, que ya son jurisprudencia,
con el valor probatorio que se le dan a estas, ¿no? Pero bueno, creo que cuando eso sucedió, no teníamos este avance de la tecnología de la grabación en vivo, ¿no? Entonces, no le podemos dar un valor pleno a un video o a una fotografía por los aspectos de circunstancias, tiempo, modo y lugar, pero ¿qué pasa con las grabaciones en vivo y cuando las podemos ofrecer de tal manera que se puede comprobar que lo que estamos diciendo pasó en determinada hora y en determinado día? Esto unado con el hecho de que en esos videos o en esas fotografías o en esas imágenes o en esas pruebas técnicas que se pueden considerar como en vivo, estamos viendo a personas que son conocidas, si lo comparamos con lo que se entiende con hecho público notorio, pues nos vemos limitados, ¿no? Porque aunque estemos viendo a la persona que todo el mundo conoce, no lo podemos tomar como un hecho público notorio. Esos dos aspectos, entre otros, creo que deben de ser reconsiderados, porque del anterior proceso electoral en Veracruz a la grabación en vivo en diferentes plataformas, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, como puede ser Facebook, Twitter, ha avanzado muchísimo y debemos estar a la altura de ese avance tecnológico para que los ciudadanos cuiden a ciudadanos y abonemos la equidad de la contienda electoral y pues exista gobernabilidad y exista legitimidad entre los actores políticos, y bueno, quien no tenga el voto de las mayorías no sea cuestionado por acciones o omisiones que de alguna manera hagan tambalear la forma en que pudo acceder al poder, ¿no? Entonces creo que el COVID es la excusa, o la pandemia es la excusa, para poder replantearnos muchos aspectos en materia procesal. No quise entrar en temas de medios de impugnación porque, bueno, el órgano jurisdiccional será más parecido a lo que ya la Suprema Corte está implementando, pero también los órganos administrativos electorales y sobre todo los actores, los promoventes, pues deben de subirse a esta nueva tendencia y pues debemos de romper paradigmas para el bien de todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente planteamiento sobre el tema. Esperaremos más adelante la conclusión sobre lo que nos platica sobre el proceso electoral que se avecina y sobre todo el impacto que tiene la crisis de salud que actualmente estamos padeciendo. Bien, pues con un segundo tema, el maestro Omar entendí que nos va a platicar un poco sobre los plazos y los términos en lo que es parte de la justicia electoral. Entonces quisiera darle el uso de la voz hasta por 6 minutos al maestro Omar. Maestro Omar, adelante. Muchas gracias, doctor. Un placer. Bueno, el principal reto que presentan los órganos electorales ante esta pandemia consiste en garantizar, aunque las elecciones se posterguen, ello no significa que se deban de cancelar, sino que se tiene que conciliar el reloj de la salud pública con el reloj de la democracia. El organismo público electoral del Estado de Veracruz es el órgano administrativo autónomo encargado de las elecciones de esta entidad, y que ante esta contingencia también debe de tomar medidas para preservar las elecciones que están próximas a iniciar en el Estado y a nivel federal. En el caso del Estado de Veracruz, inician en la primera sesión que haga el Consejo General del Organismo Público Electoral en los 10 primeros días del mes de noviembre. Sí, a pesar de que en este semestre, en este primer semestre, no nos encontramos aún todavía dentro del proceso electoral, sí es necesario destacar que hay actividades cruciales o fundamentales que lleva a cabo el organismo público electoral del Estado y que impactan directamente en la elección que está por llevarse a cabo. Dentro de esas actividades esenciales que lleva el organismo público es precisamente la aprobación de nuevos partidos políticos locales.
que de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, se tiene un plazo hasta el mes de julio para poder realizar esta designación de nuevos partidos. Ante tal circunstancia, el OPLE ha emitido diversos acuerdos para suspender los plazos y también poder llevar aquellas actividades urgentes y que legalmente lo obligan. Dichos acuerdos fueron emitidos el 19 de marzo y el 20 de abril, fechas en que iniciaba la pandemia y donde la mayor parte de los órganos locales y federales empezaron a tomar este tipo de medidas. Estos acuerdos están fundamentados en el artículo, en la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución Federal, el cual establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables y que dicha disposición señala que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. En ese entendido, ante dicho mandato constitucional, el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el COVID-19 y el 31, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Ante tal circunstancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el Instituto Nacional Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, emitieron diversos acuerdos para poder realizar actividades a distancia y también suspender aquellos plazos que por la situación no se podía atender. Ahora, el OPLE también no queda exento a esta situación y al emitir estos acuerdos dicta en esencia dos medidas que son indispensables y los cuales dan cuerpo a sus medidas. El primero es, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales, reglamentarios inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la pandemia del COVID-19. Y se extienden las medidas preventivas respecto a las mismas hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el sector público. Ahora, los cuerpos colegiados del OPLE también dispone estos acuerdos que podrán sesionar vía remota o a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas. Esto es como una excepción y lo ponen solo cuando determinen que se trata de asuntos necesarios, extraordinarios o de urgente resolución. Como podemos ver, también el OPLE se une a estas medidas de carácter nacional, ocasionado también por la instrucción de las autoridades sanitarias correspondientes para evitar la propagación. Sin embargo, no deja a un lado esas actividades que podrían ser cruciales para el siguiente proceso electoral y por eso abre la posibilidad de hacer sesiones de manera virtual o a distancia. Es por ello que, bueno, en esta plática, pues mis conclusiones se irán en este sentido, ¿no? ¿Qué problemáticas se pueden ocasionar de acuerdo a este tipo de medidas, ¿no?
Gracias, maestro. Pues interesante el planteamiento, un reto para los abogados, regular casos de excepción y hasta dónde podemos hacerlo. Entonces, el tema de los plazos y los mecanismos que deben de utilizar las autoridades electorales, sin duda alguna, es un tema de relevancia. Quisiera darle el uso de la voz al maestro Jesús Leopoldo García Herrera. Entiendo que nos vas a platicar sobre las tips en el campo del electoral. Maestro, como a sus compañeros que le antecedieron en el uso de la voz, tiene la palabra hasta por 6 minutos. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, mi tema va enfocado a los recursos tecnológicos, ¿no? Conocido como las famosas tecnologías de información y comunicación, también llamadas por sus siglas las TIC, ¿sí? Esto como una medida para preventiva, ¿no? Ante una situación de riesgo de salud respecto del proceso electoral que se avecina, ¿no? Concurrente, por supuesto, donde intervienen las autoridades del Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos electorales de los estados que concurren en elecciones para este año que inician, ¿no? Nuestro sistema político requiere una representación, ¿no? A través de nuestros votos, en donde tenemos un sistema electoral que nos permite y a todos los ciudadanos elegir a quienes nos van a representar. Todo eso implica, ¿sí?, una gran labor por parte de las autoridades que administran, ¿no?, y organizan las elecciones en conjunto con la sociedad o la ciudadanía específicamente que va a emitir su voto, ¿sí? Derivado de eso, precisamente la finalidad de las autoridades electorales nacionales y locales es garantizar ese voto de las personas, ¿no? Y para ello, pues desde una etapa previa, ¿no?, inicial del proceso electoral, a la que estamos deseando que sí podamos iniciar sin problemas, pues tiene que tomar las medidas necesarias para que desde el inicio cuente con recursos tecnológicos que le permitan a las personas de primer impacto formarse y capacitarse. Me refiero al personal que forma parte del Instituto Nacional Electoral, de los órganos públicos electorales, que van a tener una actividad directa, ¿no?, en la organización de las elecciones. Y siempre para este tipo de actividades pues requieren formarse y tener unas capacitaciones previas, ¿no?, porque regularmente deben de fortalecer sus conocimientos y aplicarlos, ¿no? Pero todo esto propuesto mediante una medida que, si en el caso de que tuviéramos que recurrir todavía a medidas preventivas para poder iniciar un proceso electoral, ¿no?, pues tengamos los elementos necesarios para que estas personas puedan tomar los cursos sin la posibilidad o el riesgo de contagiarse. Todo esto en cascada, ¿no? Hablamos del personal que, por ejemplo, ya en un proceso que se contrata para participar en las elecciones, como son los supervisores electorales, los capacitadores asistentes electorales, los observadores electorales. Ahí es necesario comentar que el Instituto Nacional Electoral ya está tomando medidas respecto de los observadores electorales. ¿A qué voy? Que ya por la cuestión que nos acontece actualmente, les está abriendo la oportunidad de que haya un registro vía virtual y una capacitación vía virtual, ¿no? Esta modalidad educativa también puede reflejarse o hacerse en eco hacia otro tipo de actividades o personal que requieran ser capacitados. Este es el problema que venimos servidor encontrando y al que atiende, ¿no?, para pues tomarlo como una posible propuesta para estas autoridades, ¿no? Si bien es cierto, he hecho una pequeña revisión de los recursos que cuenta el Instituto Nacional Electoral y los soples, y sí falta un poquito, no mucho, ¿no? Hay recursos para distintos temas de conocimiento, pero por ejemplo, para capacitar a los supervisores, para capacitar a los capacitadores, para, por ejemplo, para los funcionarios de las mesas directivas, solamente contamos con algunos recursos, ¿no? Incluso en otras plataformas, para poder, como tutoriales, ¿no?, para saber lo que van a hacer. Sí hay un pequeño avance, ¿no?, o un gran avance, ¿no?, pero considero que sí debe de implementarse otro tipo de, aprovechando la plataforma y la amplia plataforma que tiene el Instituto Nacional Electoral principalmente, pues puedan obtenerse más recursos. Hay que considerar que la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica
cuenta con un área pedagógica, ¿no? Porque también los recursos tecnológicos deben de contar con ciertas formalidades, ¿no? Para que puedan ser comprendibles hacia el público que lo lee. Lenguaje sencillo, incluso con algunas animaciones, con algunas estrategias didácticas, ¿no? Para que todo público acceda a ellos, pues sea más factible que adquieran ese tipo de conocimientos, ¿no? Ya que eso genera mayores habilidades, destrezas, ¿no? Y puedan implementar en el futuro ese tipo de recursos para que el mismo Instituto Nacional Electoral, el órgano público electoral, pueda tener, no sean tan difícil esta etapa de capacitación, ¿sí? En general, lo que estamos buscando es que el libre desarrollo del proceso electoral se apegue meramente a la normativa, o a la modalidad, perdón, virtual, ¿sí? Ya que este tema no está siendo muy agotado, porque hoy en día sí, mesas como la que tenemos hoy en día, cursos virtuales como los que hemos estado viendo a través de otras instituciones en materia electoral y de otros temas, sí ha sido una evidencia de la obligación que nos está haciendo este virus del contagio, ¿no? Entonces, ¿por qué no solo hacerlo en una situación de pandemia, ¿no? Digo, deseamos que no haya o no lleguemos a un inicio del proceso electoral con este problema, pero si es así, estos recursos no solo van a servir para este proceso, ¿no? En un futuro que todo se encuentre bien, pues estos recursos pueden ser ya facilitar el trabajo del instituto o de los órganos públicos electorales para poder capacitar a su personal, ¿no? Debemos de recordar que sí, efectivamente, las modalidades virtuales no son la única opción, ¿no? Y no todos tienen acceso a ellas. Sin embargo, sí hay que considerarlas un modo para quienes tengan posibilidades de llegarse de este tipo de recursos, ¿sí? Si bien es cierto, la preocupación siempre va apegada a que el proceso electoral se dé de la mejor forma, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no puedan acceder a estos recursos tecnológicos, pues existen otras medidas que por las que escuché del compañero, el maestro Grandi, ya están tomando medidas en el órgano público electoral de Veracruz, y no dudo que lo estén haciendo en otros institutos. Está perfecto, pero hay que atender un poquito más allá. Yo creo que ya están trabajando sobre ello, pero mi trabajo en este caso pues, será reconocer, ¿no?, a las tecnologías de información y comunicación en esta materia de capacitación electoral, ¿no? Por otra parte, ¿no?, lo que, si bien es cierto, esta modalidad educativa de enseñanza-aprendizaje no es la única opción, sabemos que hay un gran número de la sociedad, se va a llegar de ellos, ¿sí? Déjeme platicarle, doctor, que en algún momento, en algún proceso electoral, o era yo capacitador electoral en varios procesos, me atreví a encontrar un video en una plataforma para dar una capacitación hacia un ciudadano. Llegué con una persona, le enseñé los manuales y toda la documentación que el INE nos proporciona, ¿no? Y de la cual nos capacita para poderles dar un curso. Y cuando llegué con esta señora, ¿no?, le di el curso, regularmente tarda 1:30, 2 horas, ¿no?, pasando el manual, explicándole. Pero cuando al final le proporcioné a la señora un tutorial en mi celular que lleva ya guardado, la señora percibió mejor lo que ella iba a realizar, ¿no? Se identificó con una persona del tutorial y me dijo, esta es la función que voy a hacer. Digo, efectivamente, ¿no? Entonces, noté que independientemente de que se les entregan manuales, vienen bien diseñados, vienen con ciertas condiciones que permiten a una persona poder captar la información, pero también un tutorial yo creo que le vino todavía un poquito mejor a comprender el tema. En general, esto es lo que estoy desarrollando en esta pequeña intervención, ¿no?, de considerar las TICs. Creo que es una buena oportunidad, ¿no?, y no verlo por el tema nada más de la pandemia que nos está acobijando, sino porque puede ser una base de datos o puede crear un catálogo de datos que en un futuro pueda servir siempre para estar consultando, ¿no? El tema electoral, bueno, las elecciones son un tema de toda la sociedad, ¿no?, que estamos haciendo por aquellos que empiezan a prepararse, aquellos jóvenes que están, por ejemplo, en el nivel medio superior
que no pueden votar todavía, sin embargo, ya se empiezan a inmiscuir en este tipo de temas, ¿no? Todos estos recursos tecnológicos pueden estar abiertos a cualquier público, ¿no? Y de cualquier naturaleza, porque lo que va a hacer es que va a ampliar la cultura, ¿sí?, de la sociedad. Sí, muchas veces desconocen muchos temas, muchas formas, pero con una tutoriales o recursos tecnológicos a la mano, podemos entender o podrán entender quienes así lo gusten, algo que les inmiscuye y que tiene repercusiones en nuestro sistema político mexicano, ¿no? Eso es en general mi intervención, doctor. Sí, es el breve análisis que hago, ¿no? Espero que haya agradado y analizaremos más adelante con una conclusión. Gracias. Gracias, maestro. Pues sin duda alguna las crisis a veces son áreas de oportunidad para explorar nuevas formas de conocimiento y pues evidentemente las autoridades electorales tendrán que hacerlo para que el proceso electoral del próximo año no se interrumpa como ya pasó en algunos otros estados. Bien, vamos a darle el uso de la voz a la maestra Josefina Ramos Alfonso, hasta por 6 minutos, por favor. Por ahí, en su momento, cuando esté por terminar el tiempo, aparece por una manita en el extremo izquierdo de su pantalla, es señal de que el tiempo también ya está por concluir. Maestra Josefina, pues le escuchamos sobre el tema de los sistemas electorales, el impacto de la crisis de salud a los sistemas electorales. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenas. Bueno, sí, continuando con mi tema, el sistema electoral en México y las posibles consecuencias por la COVID-19. Primeramente, damos una definición muy clara y sencilla sobre el sistema electoral. Es la que efectúa, por supuesto, Dieter Nolen, señalando que es el conjunto de reglas que estipula el procedimiento por el que los electores votan y los votos se convierten en escaños en el caso de los miembros del Poder Legislativo o en cargos de gobierno en caso de elección del Poder Ejecutivo. Ahora bien, puede entenderse el sistema electoral en dos sentidos. En un sentido amplio y en un sentido, el sistema electoral se entiende todo lo que se relaciona con las elecciones. Y por el sistema electoral en sentido restringido, solo las reglas de conversión de votos en escaños. Los sistemas electorales, bien dice Dieter Nolen, se componen de elementos variables que los configuran. Primeramente, tenemos a las circunscripciones electorales, que son lo que se puede entender la circunscripción o distrito es el ámbito territorial en el que se lleva a cabo una elección cuya distribución consiste en el número de demarcaciones en las que se divide un territorio para efectos electorales. Otro elemento son las formas de candidatura y de votación, que son las candidaturas, pueden ser de dos formas, la personal y por lista. La primera se refiere a la candidatura de una sola persona o por otro. Respecto a las candidaturas de lista, se pueden distinguir la cerrada y no bloqueada y la abierta, cada una asociada con distintos procedimientos de votación para el elector. Un tercer elemento son las formas de conversión de votos en escaños. Existen dos grandes reglas de decisión para convertir los votos en escaño, la mayoritaria y la proporcional. En la decisión mayoritaria gana escaños el partido que obtiene el mayor número de votos. En la decisión proporcional obtienen escaños el partido que alcanza un determinado porcentaje de los votos. Estas reglas de decisión corresponden respectivamente a dos principios de representación y el de mayoría, que son el de mayoría y el proporcional, según Nolen. Un cuarto elemento son las barreras legales o umbrales. Los umbrales o barreras son los límites que las legislaciones electorales sitúan en la asignación de una cantidad de votos de la siguiente forma: sistemas proporcionales y, por supuesto, los sistemas mixtos o combinados. Por lo que hace a los sistemas mayoritarios, tienen el propósito de generar un gobierno definido
por lo que tienden a premiar al partido más grande en menos voto. Los sistemas mayoritarios privilegian a la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gestión y la estabilidad del gobierno en turno. Esos sistemas mayoritarios se pueden subclasificar en mayoría absoluta, por ejemplo, en la elección presidencial de Francia, la mayoría relativa, que bueno, un ejemplo es la elección presidencial de México, y por supuesto la mayoría ponderada. Hay un ejemplo, es la elección presidencial de Costa Rica. La mayoría absoluta tiende a estar relacionada con la segunda vuelta, por lo que el ganador necesita la mitad más uno de los votos. La mayoría relativa no requiere la segunda vuelta. Gana el candidato que tenga más votos. La mayoría ponderada exige un porcentaje de votos menor al 50% más 1. Por ejemplo, el 40% para evitar la segunda vuelta. También puede regular un porcentaje de votos mínimos para ganar, más un porcentaje de votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, por ejemplo, un 10%. Ahora bien, eso es por cuanto a los sistemas mayoritarios. Sistemas proporcionales tienen el propósito de asegurar la representación de la mayor parte de las fuerzas políticas de un país, por lo que intentan reflejar una conformación política del país en el órgano legislativo. Estos sistemas privilegian la proporcionalidad entre los votos y escaños, intentando que tal relación sea la más equilibrada posible. Estos sistemas proporcionales, yo les digo, se subclasifican primero en el procedimiento de divisor, por ejemplo, en la elección parlamentaria de España o Suecia. Y segundo, el procedimiento de cuota, por ejemplo, en la elección legislativa de México. Y una última clasificación son los sistemas mixtos o combinados. Estos sistemas combinan elementos de representación proporcional y de mayoría. Intentan relacionar las ventajas de la gobernabilidad y de la proporcionalidad, generar un gobierno definido y asegurar la representación de diversas fuerzas políticas. En México, como sabemos, por ejemplo, podemos decir que tenemos un sistema electoral mixto con predominante mayoritario. Para la Cámara de Diputados Federal se eligen 300 diputados proporcional, es decir, de manera del 60% de sus integrantes se eligen mediante un sistema mayoritario. Por cuanto hace al tema de los sistemas de partidos, Sartori destaca que los partidos no constituyen un sistema, sino cuando son partes en plural. Y un sistema de partidos es precisamente el sistema de interacciones que resulta de la competencia entre participantes en un régimen democrático, por supuesto. Los partidos no solo funcionan como instrumentos para postular a los ciudadanos en las elecciones, también sirven como mediadores entre el gobierno y los ciudadanos, agregan y ordenan intereses de la sociedad y definen el debate político predominante de un Estado. La primera gran distinción respecto a la competencia o de ella son los sistemas competitivos y los sistemas no competitivos. Por cuanto a los sistemas competitivos, bueno, cualquier partido puede ganar. Y de acuerdo a Sartori, estos sistemas pueden ser sistema de partido dominante, bipartidismo, pluralismo moderado, pluralismo externo y atomización. Por cuanto al sistema de partido dominante es, bueno, aquel donde el partido gobernante tiene mantiene la larga permanencia, pero siempre existe la posibilidad de que pierda. Por ejemplo, los sistemas de partidos se alternan los puestos de elección popular, partido de los Estados Unidos de América. Más de dos partidos comparten los puestos para gobernar. Por ejemplo, aquel donde diversos partidos acceden al sistema de partidos de Brasil. Y por último, la atomización, aquel donde no, por la cantidad de partidos que existen,
porque ninguno puede tener el respaldo suficiente para ganar. Un ejemplo de este sería Italia. Los sistemas no competitivos, bueno, solamente gana el partido gobernante. Los sistemas de partidos no competitivos pueden clasificarse de sistemas de un partido único y el sistema de un partido hegemónico. Por cuanto al sistema de partido único, bueno, es aquel donde están prohibidos los otros partidos diferentes al partido gobernante. Ejemplo, bueno, el sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, y el sistema de partidos hegemónico, bueno, aquel donde se permite la existencia de otros partidos distintos al gobernante, pero su presencia es testimonial solamente. Es decir, no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante. Ejemplo, el sistema de partidos de México, antes de la reforma, por supuesto, electoral de 1996. Una segunda diferencia de los sistemas de partidos atiende al bipartidismo y los multipartidismos. Su nombre lo dice, uno. Se me acaba el tiempo. Bueno, por último, como señala Sartori, en los sistemas Estado y partido, el Estado y el partido se refuerzan y se duplican mutuamente, se desunen. Hasta aquí, maestro, para poder darle... Muchísimas gracias, maestra. Excelente exposición sobre los sistemas electorales. Maestro Juan José, 6 minutos para plantearnos su tema, por favor. Adelante. Gracias. Voy aquí a marcar mi tiempo en el teléfono. Bien. Como comentaba hace un momento, cuando hablamos de COVID y elecciones, pues estamos enfrentando dos derechos humanos. Si enfrentamos el derecho a la salud contra el derecho, los derechos políticos electorales, por supuesto que va a ser ponderado el derecho a la salud. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos a las dos autoridades garantes de estos derechos? Es decir, a nivel constitucional, el garante en caso de emergencia sanitaria es el Consejo General de Salubridad. Y el garante de los derechos políticos electorales y del sistema electoral en general es el INE. En este caso, ¿no? Si vamos a ponderar quién entonces tiene la facultad para suspender elecciones, entonces es un análisis interesante que debemos de hacer. Como bien lo comentaron, el 30 de marzo el Consejo General de Salubridad decretó y distinguió entre actividades sustanciales y no. En un primer borrador que se circuló y algunos tuvieron acceso, estaba en la medida número 6 la suspensión de procesos electorales. Evidentemente, esto ya no se publicó y es donde el INE retoma esa situación porque habían procesos en marcha. Esa suspensión que hicieron en Coahuila y en Hidalgo son procesos que ya venían, uno en enero y otro desde diciembre del año pasado. Y el acuerdo de la Facultad de Atracción es precisamente mover o suspender hasta que hayan condiciones sanitarias las fechas de las elecciones, unas municipales y otras de diputados en esos estados. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Podía el Consejo General suspender o suspender y decir no es una actividad esencial los procesos electorales? Y estas sí son actividades esenciales, como las cuestiones relacionadas, por supuesto, con la emergencia sanitaria. Bueno, la cuestión es que el momento de que no lo asume el Consejo General, lo cede y lo retoma el Consejo General del INE. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la cuestión de salud nos manda en cuarentenarnos a todos los ciudadanos, pero no puedes encuarentenar la democracia. Entonces, la democracia, ese sí no se puede someter a un Consejo General y debe estar en manos del órgano garante de esto. Es decir, el INE, y esto fue un resultado de un proceso
de diálogo y de consenso, porque además la facultad de atracción es impugnable y no fue así por ninguna fuerza política. Estuvieron de acuerdo en que se suspendiera la elección. Entonces, en este sentido, el INE responde a este sistema, la teoría clásica de división de poderes, que primero fue pensada en la libertad de las personas, en donde un poder frena a otro poder y el beneficiado es el ciudadano para evitar sus abusos. Posteriormente, hoy la concebimos como una división de funciones o una división del trabajo, en donde entendemos que el Estado requiere de órganos que dividan el trabajo en base a cierta especialización. Y de ahí este sistema de pesos y contrapesos se ha ampliado y ha sido el surgimiento de estos órganos autónomos. En este caso, el INE es el garante de la democracia en el país y es precisamente al que le debió de corresponder el tema electoral en medio de la emergencia. Si bien la autoridad sanitaria puede dictar medidas que el INE ahora debe respetar, o al menos debe haber una colaboración constante, como lo decía Polo, ahora que vienen los procesos electorales, pues el INE tiene que observar las medidas sanitarias que le dé la autoridad, ¿no? Las que tengan la sana distancia y demás, pero lo debe de observar. Sin embargo, la autoridad rectora en la materia, pues es, por supuesto, el INE. Ahora bien, respecto a la facultad de suspender las elecciones, de suspender las elecciones en plazos establecidos en las constituciones, como todos saben, las constituciones para poderse cambiar requieren de una resolución de un Congreso o bien de una sentencia judicial que a su vez es trasladada a una reforma. En este caso no lo hubo. En este caso lo que hubo fue un análisis sobre el sistema nacional electoral, en donde los soples son parte de ese sistema nacional, y hubo un consenso amplio entre las fuerzas políticas para poder decretar la suspensión sin que hubiera ninguna reforma, ni siquiera un transitorio en alguna ley, porque además hay que ver que un cambio legislativo implica tiempos que no van de la mano con la emergencia sanitaria. Entonces, en ese sentido, se tenía que actuar rápido y se tenía que actuar como se hizo, de manera bajo este dogma deliberativo del Estado democrático en el que vivimos, en un Estado plural, en donde las fuerzas políticas lo claman, en donde las autoridades lo respetan, ¿no? Y entonces donde esta división de poderes o división de funciones se hace patente y se respeta el orden constitucional establecido en cuanto a las competencias de cada uno. Por otro lado, por un lado, el sistema de salud y por otro lado, el sistema electoral. Y además hay que tener presente la resolución de la Sala Superior de RAP 605 diagonal 2017, en donde determinó que el INE sí podía mover fechas o calendarios electorales. La diferencia es que esa resolución sobrecayó sobre cuestiones que estaban previstas en una ley secundaria, no en la Constitución. Aquí la medida es bastante interesante porque va sobre fechas establecidas en las constituciones de los estados, incluso en la propia Constitución Federal. De ahí que reviste gran importancia esta facultad de atracción, porque además sienta criterio para futuras elecciones, como puede ser el caso de Veracruz, que ya lo tenemos a la vuelta, y entonces muchos actores se preguntan qué es lo que va a suceder, si hay o no la posibilidad de mover los plazos, los tiempos de elección, y bueno, la experiencia nacional y la experiencia internacional nos dice que esto sí sucede, que hay diferentes caminos para hacerlo, lo hay, en algunos países se optaron por la ley, y aquí se optó por un acuerdo, obviamente sustentado constitucionalmente, y lo más importante es que fue bajo el acuerdo y el consenso de todas las fuerzas políticas. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su intervención. En este momento daríamos el uso de la voz a la maestra Carla para que, por favor, en el tiempo ya establecido, nos puedas plantear el tema a desarrollar. Adelante, maestra. Muchas gracias. Continuando con parte de mi introducción, pues la actual pandemia que vivimos ha llevado a que nuestros ámbitos cambien por completo, a veces de manera radical, otras tantas nos orillan a adoptar medidas que no esperábamos, como bien lo señala el doctor Hernández Apodaca. Cuando iniciamos el 2020, nunca imaginamos que el mundo se enfrentaría a un problema de la magnitud que hoy estamos viviendo. La pandemia que envuelve al planeta tomó por sorpresa, o al menos eso parece, a las naciones más poderosas y demostró que el nuevo siglo no está preparado para este tipo de escenarios. Y en efecto, no estamos preparados para diversos temas, porque la pandemia que hoy enfrentamos
expone el fallo de un modelo económico que afecta a los más desposeídos y profundiza las desigualdades sociales, y muchas de ellas, lamentablemente, van a ser irreversibles. Pero sobre el punto de los temas que importan y que afectan a todos, está el tema relacionado a la participación ciudadana. Participar significa tomar parte, esto es, convertirse en parte de una organización que reúne a más de una persona, pero también significa compartir algo con alguien o hacer saber a otros alguna noticia. De ahí que el término participación esté inevitablemente ligado a la circunstancia específica y desde luego a las convicciones personales. En el plano del debate teórico, existe un acuerdo generalizado entre los teóricos de la democracia, como lo menciona Pippa Norris. Desde Rousseau, James Madison, Stuart Mill, Robert Dahl, Benjamin Barber, David Herb y John Driscoll, de que la participación de las masas es esencial para la vida de la democracia representativa. Aunque se debate continuamente sobre la cantidad de participación ciudadana que se considera necesaria o deseable. Hoy, la participación es un medio que da vida a la democracia y, sumada a la representación, adquiere un camino de doble sentido. Por un lado, sirve para formar órganos de gobierno, pero por otro, es utilizado para influir en ellos, para controlarlos y no en pocas ocasiones para detenerlos. Pero no olvidemos que la condición básica de la democracia es que el poder dimane del pueblo, como en su momento lo dijo Lincoln en su discurso: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, no hay que olvidar que la democracia es el único recurso que permite la reforma y el perfeccionamiento de las normas jurídicas por una vida pacífica y racional. En ese sentido, que un tema me quedó pendiente y que no hemos profundizado en ello es el tema de las elecciones. ¿Cómo debemos enfrentar los procesos electorales? Pues bien, el objetivo principal de los procesos electorales es entregar resultados electorales fiables. La credibilidad se logra a través de un proceso electoral técnicamente bien ejecutado, con una amplia participación y resultados confiables que infundan legitimidad en los funcionarios electos. En nuestro continente se ha enfrentado de una forma moderada, por ejemplo, el caso de Bolivia, como nos comentaba nuestro compañero Juan José, que tenía previstas elecciones generales y todas se suspendieron. En Estados Unidos, algunos estados se suspendieron las primarias, en otros, como el caso de Ohio y Wisconsin, no. Contrariamente y de manera irresponsable, pese a la expansión del brote, se mantuvieron las elecciones parlamentarias en Irán, las parciales en Taiwán, las locales en Alemania, Australia, Camerún, Corea del Sur, Polonia y Suiza, por decir algunos. Pero por otro lado, en nuestro contexto nacional, el 7 de junio pasado, nuestro país tenía contempladas elecciones locales en 2 entidades: Hidalgo, donde se renovarían 84 ayuntamientos, y Coahuila, que elegiría a sus diputados locales. No obstante, los comicios fueron pospuestos por el Instituto Nacional Electoral, quien ejerció su facultad de atracción ante la emergencia sanitaria, entendiendo a esta facultad de la forma en que el Instituto Nacional la define. Podrá conocer algún o cualquier asunto de competencia local que se considere trascendente o para presentar un criterio de interpretación mediante una solicitud formulada por alguno de los 4 consejeros o la mayoría del consejo de los organismos públicos locales. No lo sabemos. ¿Qué vaya a pasar con esta elección que se nos avecina? Pero es importante referir que la reforma constitucional en materia político-electoral, el 10 de febrero del 2014, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, nos dice que en materia político-electoral,
Entre otros aspectos, previó un sistema nacional de organización de elecciones, depositando la función en el Instituto Nacional Electoral y en sus organismos una distribución competencial entre ambas autoridades, y previó en la base quinta, apartado C, párrafo segundo, inciso C, la facultad que ese Consejo General de atraer para su conocimiento cualquier asunto de competencia de los organismos públicos locales, cuando su trascendencia así lo amerite, y para sentar un criterio de interpretación. Por otro escenario, tenemos las elecciones a celebrarse el próximo año, pues el proceso electoral federal comienza en septiembre y las entidades federales han tomado medidas. Por ejemplo, como en el Estado de México, que pospuso su inicio del proceso para enero del 2021. Entonces, están previstos los comicios en 14 entidades en septiembre, 6 en octubre, 3 en noviembre, 4 en diciembre y 5 en enero. Por lo que debemos de dar seguimiento a la legalidad y cada determinación que modifique este calendario, y será el Instituto Electoral, los congresos y los organismos públicos locales quienes tomen esta determinación. En este sentido, creo que es importante considerar que existe el riesgo de que la decisión de celebrar una elección según lo programado, a pesar del brote de la pandemia, puede perjudicar su legitimidad general al reducir la participación electoral. Sin embargo, debido a la necesidad de una exposición limitada a grupos grandes y el distanciamiento social preventivo, es poco probable que los ciudadanos abandonen sus hogares para salir a votar, debido a los problemas de salud, tanto de ellos como de sus familiares. Es por ello que debemos tener presente la necesidad de analizar los escenarios que posiblemente tendremos que enfrentar en los próximos meses, ya que la autoridad en materia de salud ha adelantado que muy posiblemente sea hasta el mes de octubre que tengamos que convivir con dicha pandemia. Ante ello, partidos y autoridad electoral deben construir medidas necesarias que nos ayuden a enfrentar un proceso electoral amplio y participativo. Gracias. Excelente. Gracias, maestra. Pues excelente los datos que nos proporcionas. Sin duda habrá que tenerlos en consideración, tomarlos en consideración para futuras regulaciones. Bien, con esto terminamos la segunda etapa de este evento. Vamos a iniciar con la parte final. Como ya les adelanté, los participantes contarán con un máximo de 2 minutos para presentar sus conclusiones. Si son tan amables, vamos a iniciar con el maestro Eduardo. Eduardo, tus conclusiones, por favor. Bien, abogado, pues como conclusión, yo quiero dejar en claro que nuestra principal tarea es innovar. Estamos obligados por la situación de salud, pero creo que hay muchos aspectos en materia de democracia que han estado ahí en el tintero durante muchos años, como pudiera ser el voto electrónico, ¿no? Y que se había discutido muchísimo, y que por el tema de desconfianza y el aspecto cultural y social que se vive en nuestro país, nunca había avanzado, aunque ahora en la propuesta de reforma constitucional local se prevé el voto electrónico. Habrá que ver cómo se aterriza en el marco legal, pero bueno, creo que tenemos que estar siempre en constante movimiento y en constante cambio para mejorar. Y bueno, la democracia siempre ha sido criticada por ser muy cara, y ahora que tenemos tantos avances tecnológicos y que podemos romper los paradigmas de la justicia tradicional, por ejemplo, creo que nuestra principal tarea es proponer, discutir y discutir para que se encuentren los mecanismos, las herramientas para que los procesos electorales se lleven a cabo conforme a los principios rectores de la función electoral y a todas las características de la democracia, ¿no? Y que no dejemos de hacer con la excusa de la salud, porque bueno, nuestras elecciones tienen que seguir siendo periódicas, libres, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que encontrar el cómo para que como sociedad sigamos evolucionando. Entonces creo que esa es mi conclusión general. Y bueno, yo me dirigí a un apartado procesal, si ustedes quieren, en tema de derecho administrativo sancionador, pero creo que la reflexión es
que hacemos pueden ser tomadas en cuenta para otro tipo de aspectos que tienen que ver con el derecho electoral y con el acceso a la justicia en general, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, quiero agradecer a los organizadores por invitarme y reiterar mi reconocimiento y admiración, pues, al moderador de este evento, y bueno, agradezco sus comentarios y espero tener la posibilidad de tener otro momento para que sigamos platicando al respecto. Buen día. Muchas gracias, maestro. Excelente la participación. Le daría el uso de la voz al maestro Omar Brandi para que en 2 minutos nos presente también las conclusiones del tema que ha desarrollado. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Bueno, para poner un poquito en contexto lo que ya había dicho anteriormente, donde me quedé propiamente es en los acuerdos que emitió el organismo público electoral para la suspensión de plazos y la excepción que se presenta en lo que ellos, en el acuerdo se menciona que se va a trabajar vía remota en los siguientes casos, que sería cuando se determinen de que se tratan asuntos necesarios, extraordinarios o de urgente resolución. Aquí la problemática que yo observo es, en un primer momento, saber cuáles serían esos asuntos extraordinarios o necesarios. Eso es una situación que tal vez hubiese sido bueno que se ahondara un poquito más, porque hay una falta de certeza en ese punto. Creo que es necesario precisar para las personas que están como los partidos políticos o los ciudadanos, saber exactamente cuáles son esos mecanismos donde se consideran necesarios o extraordinarios. Actualmente creo que ya se está empezando a vislumbrar porque se han levantado la suspensión de plazos, por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador, en especial porque se observó que pudiese haber una cuestión de inequidad en la contienda por la cuestión de reparto de despensas por esta situación de COVID. Entonces, ahí se sugirió la comisión de quejas, determinó que efectivamente pudiese haber una afección importante al principio de equidad y determinó levantar los plazos. También en cuestión de los partidos políticos, como ya lo había mencionado, ahorita está el proceso de integración de partidos políticos y se levantaron en el caso de fiscalización y tenemos parece ser el 2 de julio, hasta el iniciando julio, la primera semana de julio, para que se concretice o ya cobre, ya se vea reflejado qué partidos van a ser los nuevos partidos en el estado de Veracruz. Por lo tanto, creo que también el levantamiento de plazos van en ese sentido. Sin embargo, creo que si subsiste esta pandemia, porque otra de las situaciones es que deja abierto si que de acuerdo a las autoridades sanitarias, lo que determinan las autoridades sanitarias, se van otra vez a renovar los plazos como generalmente están. Sin embargo, creo que pues ahorita hay 2 determinaciones, una federal y una local. Parece que la local todavía estamos en focos rojos. Entonces, sería ver cuál sería la que tendríamos que aplicar. Entiendo yo que tendría que ser la local, pero que creo que lo subsecuente sería bueno que se concretizara también esa situación para ser un poquito más claros. Y bueno, sería eso lo que pongo en la mesa y que en mi aspecto creo que sería bueno abordar en lo posterior, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted, doctor. Maestro Jesús Leopoldo, 2 minutos para presentar sus conclusiones, por favor. Le agradezco, doctor. Pues finalmente reiterar, ¿no?, esta importancia de las tecnologías de información y comunicación. Cabe señalar, ¿no?, que estas tecnologías en un principio fueron discutidas porque se decía que las TIC, como usualmente muchos la llamamos también, son para transmitir, recibir, enviar información.
¿no? Ya derivado de otros estudios, un artículo por ahí de una española, donde determina las TICs con S, ¿no? Que plantea que estas TICs con S ya son no solamente transmisoras de información, ¿no? Sino generadoras de información, ¿no? Que ayudan a generar conocimiento, no solamente a transmitir o recibir conocimiento, ¿no? O información, ¿no? Ya esas bases de datos se vuelven ya como generadoras de conocimiento. Y en este sentido, bueno, esta formación, ¿no? Esta capacitación que se pudiera recibir en su momento, ¿no? De así ameritarlo, ¿no? Sobre todo ahorita por la cuestión de la pandemia, ¿no? Ante este virus, ¿no? Que nos está alterando a este sistema incluso, ¿no? Político-electoral, y que pudiera en su momento ser contrarrestado, ¿no? En el trabajo de la autoridad electoral como el INE y los OPLE, a través de las TICs para capacitar, ¿no? A su personal, a la gente que participa y a todas aquellas personas que pueden ser insaculadas en su momento para las mesas directivas de casilla. Realmente las TICs se pueden crear, ¿no? Para generar un soporte de información y de conocimientos hacia un público, ¿no? Que en aras de un proceso electoral puedan ser recurridas para que se atiendan aquellas labores que se deben de realizar dentro del proceso electoral, ¿no? Sin más preámbulo, lo interesante es replantear estas tecnologías de información y comunicación, hacer un catálogo mucho más amplio, ¿no? Donde contemple diversos temas, ¿no? En todas las etapas del proceso electoral, para que la sociedad y los mismos trabajadores del INE hagan eco hacia ellos, ¿no? Inviten a quienes puedan y tengan la posibilidad de recurrir a estos tecnologías para poder apaciguar más esa labor, ¿no? De campo que a veces se realiza, ¿no? Como se viene realizando comúnmente, ¿sí? Pues finalmente termino, ¿no? Replanteando las TICs en la formación y capacitación electoral, y saber que pueden ser un buen recurso que nuestra autoridad, principalmente el Instituto Nacional Electoral, por la gran plataforma que tiene, para que pueda generar estos recursos, ¿sí? Sin más, doctor, le agradezco mucho a usted por moderar, le agradezco a los compañeros que están presentes, le agradezco al doctor Vázquez Azuara de intervención y, por supuesto, a la doctora Petra Armenta por todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestra Josefina, 2 minutos para concluir sobre los sistemas electorales. Adelante, por favor. Claro que sí, maestro. Y los sistemas de partidos es bilateral. Las modificaciones que se realizan en uno tienden a afectar al otro. El sistema electoral mexicano es un sistema mixto que integra características mayoritarias y proporcionales. Como en todos los sistemas que tienen algún componente mayoritario, el sistema electoral mexicano genera casos de sobre- y subrepresentación en algunos partidos. El sistema de partidos mexicano es un sistema competitivo de pluripartidismo que presenta diversas opciones políticas a los ciudadanos. Bien, hay que tener presente que están próximos a iniciar el proceso electoral 2020-2021, si no me recuerdo, en la primera semana de septiembre, concluyendo en las votaciones de julio del 2021. Sin embargo, no debemos olvidar que el país enfrenta graves problemas por la pandemia del virus SARS-CoV-2, COVID-19. Como señaló en una conferencia de prensa el COSI-1, 30 congresos locales y casi 2,000 ayuntamientos. O sea que tenemos elecciones intermedias, pero son muchas. O sea, podemos decir que son algo. En ese sentido, sus característicos: 1, por niveles de abstencionismo y desacato a la decisión electoral entendida como robo, fraude, trampa, ciertas en el pasado en el siglo anterior, pero hoy no cabe aceptar antes instituciones electorales autónomas construidas desde la década de los 90 del siglo pasado. Ante esto, la COVID-19 y cualquier otra emergencia en el mismo calibre grueso de gravedad plantean problemas que ya se han traducido en aplazamientos de elecciones partidarias en este mismo año, dislocamiento de posiciones
y expectativas y afectación de posibilidades de triunfo, porque el evento electoral responde a tiempos y momentos de oportunidad definidos, que si se alteran o modifican cambian el panorama y los resultantes electorales. Ahora bien, tenemos consecuencias fuertes, pues sí las vamos a tener. Desafortunadamente, México y el mundo entero no estaba preparado para esta pandemia que afecta desde el ámbito político, cultural, social, por supuesto económico. Y las consecuencias, como bien os digo, si México es un país que tiene abstención para el voto, desafortunadamente esta pandemia va a generar más abstención para el voto y los mexicanos. Sin más, maestro, quiero agradecer realmente por el apoyo brindado al doctor Saúl, al doctor Carlos Vázquez, a usted, maestro, por su apoyo en este mesa de análisis. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias, maestra. Excelentes reflexiones en el tema electoral. Maestro Juan José, 2 minutos, por favor, para concluir y cerrar su intervención. Gracias, doctor Javier. Bueno, siempre es un riesgo sentar un precedente que pudiera poner en riesgo, por supuesto, el principio de certeza, ¿no? El principio constitucional de certeza. En esta situación que nos atañe, como es el COVID, evidentemente es un caso excepcional que puso a prueba a las autoridades, pero lo que no se vale es improvisar, ¿no? Si bien la facultad de atracción le corresponde al INE y la materia electoral también, solamente puede atraer aquellos asuntos que son competencia de los soples. Y los cambios en las fechas constitucionales evidentemente no son competencias de los soples, ¿no? Menos en un estado que se dice representativo y popular. Por ejemplo, dado el COVID, las fechas de entregas de las cuentas públicas de todos los ayuntamientos, de todas las dependencias, se movieron y son fechas establecidas en la Constitución. ¿Pero cómo se movieron? Pues a través de un acuerdo del Congreso del Estado, ¿no? Que es quien tiene la soberanía por encima de organismos administrativos para hacer cambios en un momento dado, tomar medidas respecto a los pasos constitucionalmente establecidos. Sin embargo, como dije, ese es un caso excepcional, un caso en donde confluyeron la pluralidad de fuerzas políticas, apoyaron la facultad de atracción y apoyaron la decisión de suspender las fechas de los estados, pero esta situación vale la pena analizarla porque, como dije, hay diversos mecanismos que se han hecho en diferentes países también para lo que se busca es precisamente no poner en riesgo el principio de certeza y no sentar un mal precedente de cara a futuros cambios. Sin duda, esta experiencia se debe de recoger y se debe de llevar a reformas constitucionales, electorales que sean necesarias para poder afrontar estos dilemas. Creo que en el caso de Veracruz no es exento de lo que pudiera presentarse, ya la fecha está próxima, si se va a ejercer la facultad de atracción o si se va a basar el OPLE en una interpretación a partir de lo que hizo el INE o si se va a tomar en consideración al Congreso para establecer algún cambio, porque además el principio de certeza está resguardado también por la propia Constitución Federal, tan es así que, como ustedes saben, no se pueden cambiar las reglas del juego 90 días antes de ningún proceso, ¿no? O sea, hay todo un andamiaje precisamente para preservar la seguridad y la certeza. Si bien aquí no se le va a impedir al ciudadano ejercer el voto, simplemente se está posponiendo, también se está posponiendo de alguna manera indefinidamente, porque no hay certeza de cuándo va a ocurrir esto. Y entonces, como lo decía al principio, Veracruz estamos en semáforo rojo, ¿no? La próxima elección, que seguramente se va a dar el próximo año, nos va a agarrar con los efectos del COVID, tanto emocionales por las pérdidas de vida, como económicos por las por las pérdidas de empleo, de fuentes de empleo, por los cierres de comercio, y va a llegar una sociedad muy desgastada para ese momento, y esa es la elección que vamos a enfrentar. Pero por ninguna razón se puede postergar el momento democrático en donde el pueblo evalúa a sus autoridades. Gracias. Gracias de nueva cuenta a Javier por la moderación que hiciste, por atender a la invitación que te hizo el instituto, por supuesto a nuestras autoridades del instituto. Muchas gracias por el apoyo en esta actividad del doctorado y al doctor Vázquez Azuara que nos está apoyando ahí con la parte técnica de
de este programa. Muchas gracias a todos y buenas, que la pasen bien. Gracias, Juan José. Maestra Carla, concluimos con usted este excelente ejercicio de participación democrática en Llamaría Tarde. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues, manera de conclusión, y de un modo u otro, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, o mejor conocido como el COVID-19, condiciona la ejecución de los procesos electorales, razón por la cual todos los estados se encuentran en la búsqueda de soluciones para preservar las elecciones, bajo la supedición de no poner en riesgo la salud de las personas y así enfrentar el reto de las elecciones en tiempos de pandemia. Por lo que considero que vamos a tener un gran trabajo para que nuestras elecciones no se vean afectadas y una vez más, como ciudadanos mexicanos, tenemos que unirnos para lograr unas elecciones confiables. Aprovecho la ocasión para agradecer a la doctora Petra Armenta y a su grupo de trabajo todo su apoyo. Un saludo a todos y un honor, de verdad, un honor haber compartido con usted esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues el honor fue para mí, la verdad, para nosotros que somos apasionados del tema electoral, saber que hay un grupo de estudiantes de doctorado y futuros investigadores participando en estos temas, pues da la confianza de que se van a construir mejores instituciones para que el voto del ciudadano cada día se respete y se respete mejor. Quiero felicitarlos a todos, muchísimas gracias por su intervención, excelente exposición en los distintos temas, lo manejan adecuadamente y estoy seguro que el instituto se enriquece con el material que ahora vamos a dejar a favor de todo el estudiantado de la Universidad Veracruzana. Pues muchísimas gracias y de esta forma damos por terminada esta mesa de análisis. Su servidor Javier Hernández quisiera invitarlos a que le den continuidad a la segunda mesa de análisis que será el próximo martes 23 de junio, denominada el derecho frente a la maximización de la violencia de género producida durante la emergencia sanitaria. Esto será en punto de las 11 horas y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.